vamos a iniciar nuestro estudio, primera carta a Timoteo. No sé cuánto tiempo nos vaya a llevar esto. Después de la primera carta veremos la segunda. Y sé que será algo de bendición para nuestras vidas, que habrá crecimiento. Amén. Y empezamos. ¿Sabes, amado? Durante todo este tiempo le voy a llamar mi viaje. Empezamos a aprender muchas cosas respecto al alimento, respecto a la comida, que antes ignorábamos. La comida y los hábitos alimenticios tienen mucho que ver con enfermedades. Justo hace ratito, antes de iniciar, empezaron a hablar de un alimento en especial. Bueno, hay alimentos que, si bien no fueron la causa de una de estas enfermedades, sí propician un ambiente idóneo para el crecimiento de un tumor o un virus, ¿verdad? Crean ambientes dentro de nuestro organismo que permiten a la enfermedad desarrollarse con mayor libertad. Entonces los expertos, los médicos, nos dicen qué comer y qué no comer. Nos dan dietas especiales. Y conocimos mucha gente entendida que hacían caso. Aquí hay uno de ellos. Pero también supimos de casos de gente. Mi esposa un día platicando con un vigilante que había trabajado muchos años en el Hospital General y ahora estaba en otro lugar. Le platico que a él le tocó ver a gente, o más bien le ha tocado ver gente que, gracias al tratamiento y cuidados médicos, habían salido adelante. Pero con el tiempo no hicieron caso a la alimentación y han regresado muchos en mal estado y otros han muerto. Entonces la alimentación, el que comemos y cómo lo comemos, cómo lo preparamos, es decir, los hábitos alimenticios para nuestro cuerpo físico, son muy importantes. Todos en alguna ocasión nos hemos parado a comer en esos puestos de dudosa reputación, donde sabemos que no hacen caso mínimo a asuntos de higiene. Sin embargo, son lugares que vemos llenos, ¿verdad? Donde el mismo cocinero te despacha el refresco que lo saca del agua con hielo, se seca en su delantal y continúa sirviéndole al otro cliente. El mismo cocinero te cobra la cuenta. Sin embargo, está así de gente. ¿Por qué? ¿Cuál sería la primera pregunta? ¿Por qué existe gente que no cuida lo que come? Yo creo que tiene mucho que ver con lo que aprendimos en nuestra casa.
conmigo, hábitos. ¿Qué son los hábitos? Son acciones que repetimos N cantidad de veces. Y esas acciones se vuelven costumbres y se arraigan tanto en nuestra cotidianidad que ya no solo es una costumbre o una tradición familiar, sino un hábito, algo que inconscientemente hacemos. Ese es un hábito. Entonces, un niño, un infante que cuando los padres acostumbran a llevarlos a las garnachas, pues de grande, ¿qué va a hacer ese infante? Ir a las garnachas de la manera más natural. Y fíjate, yo me quedé pensando ayer, si donde vas y pagas como cliente, no exiges como cliente que tengan cuidados de higiene, imagínate cuáles son los hábitos o las costumbres alimenticias dentro de nuestras casas. Ahora bien, esta analogía quiero pasarla al mundo espiritual. Nuestro cuerpo físico requiere alimento. Si el alimento no es bueno, ¿qué va a pasar? Va a ser propicio a enfermedades. Pasando esta analogía al mundo espiritual, el alimento, ¿cuál es? El alimento espiritual, ¿cuál sería, hermana Lupita? El estudio bíblico, di conmigo, el estudio sistemático bíblico, porque podemos saciar, así como podemos saciar a nuestro cuerpo con garnachas, con alimento que es de poco provecho. Nuestro cuerpo, espiritualmente hablando, las iglesias están llenas de miembros del cuerpo de Cristo, anémicos espiritualmente. Y eso se traduce en gente enferma. Y si pensamos de gente enferma en las iglesias, en el cuerpo de Cristo, eso no es lo peor, porque hay una parte enferma en el cuerpo de Cristo, enferma a todo el cuerpo de Cristo. La cosa es más trágica. Nosotros oíamos hablar, hemos escuchado hablar, que cuando hay un enfermo en casa, no solo el enfermo sufre, sino toda la familia. Denme un segundo, por favor. Entonces, no solo el enfermo padece,
o sufre la enfermedad, sino quien lo cuida, los hijos, si es que es el papá, o los papás, si es que es el hijo. Toda la familia sufre. Así pasa en la iglesia. Si hay elementos enfermos en el cuerpo de Cristo, todo el cuerpo de Cristo está enfermo. Ahora, esto me lleva a una segunda pregunta. ¿De quién, regresando a la analogía de la comida, de quién es responsabilidad lo que come un infante, así como los hábitos alimenticios que está adquiriendo? Evidentemente de los padres. Los padres somos culpables, o en todo caso seremos los héroes de que nuestros hijos crezcan con malos o buenos hábitos alimenticios, que sepan elegir entre comer bien o medio comer, sin medir las consecuencias, sin saber qué puede pasar si hoy me malpaso. Porque no solo es que comas alimentos saludables, sino horarios. Son muchas cosas. Nuestro cuerpo requiere de 3, 4, hay quienes dicen que 5 veces en porciones más pequeñas. Es más sano alimentarnos. Bueno, esto fue mi introducción. No voy a hablar más de la comida, porque sé que a Dani ya le dio hambre. Dani está pensando en buenos hábitos. Amén. Está pensando en comida verde, ¿verdad? Eso. No vayan a pensar que está pensando en barbacoa. Dice que el pozole sí, pero con mucha verdura. Yo le puse a este tema: cuida el alimento. Y bueno, hoy vamos a empezar, o más bien ya empezamos, a estudiar de manera sistemática la primera carta a Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo, al cual denomina mi hijo en la fe. ¿Quién es Timoteo? Timoteo es un joven sin experiencia previa en el pastorado, en el ministerio, debido a las circunstancias. A él, al igual que a muchos pastores a lo largo de la historia de la iglesia, le va a tocar aprender ejerciendo el ministerio, es decir, aprender sobre la marcha.
Mi esposa platica que justo antes de casarse se preocupó por aprender a cocinar. Mi esposa, muchos de ustedes saben su historia, cómo nos conocimos, más bien nuestra historia. Y ella vino a cuidar unas sobrinas. Y en ese tiempo, pues obviamente ella salió de casa con sus papás. En ese tiempo, ella aprendió a cuidar y a administrar un gasto y a preparar comida. Pero no solo les hacía sopita, sino que conoció a una mamá, compañera de una de sus sobrinas, la cual mi esposa le pidió. Ella tenía una cocina económica, si no mal recuerdo, y mi esposa le pidió que le enseñase a preparar algunos platillos. Aprendió a cocinar mi esposa, y recuerdo que un día mi suegra, ya después nos casamos, y gloria a Dios porque mi esposa sabía hacer varios platillos muy ricos. Pero un día mi suegra me pidió disculpas y me dijo: por favor, tenle paciencia. Todo lo que ella no sabe hacer no es su culpa. Fue mi culpa, yo nunca le enseñé. Y bueno, debido al rol que mi esposa llevaba en casa como soltera, ella era estudiante, pero también trabajaba. Mi suegra nunca se enteró, nunca supo que mi esposa sabía cocinar. Y yo la verdad es que no le entendí mucho a su comentario. Y gloria a Dios porque ella se preocupó. Y aquí vemos a Timoteo, alguien que no sabe, pero tiene un mentor responsable, que gracias a estas cartas y a visitas esporádicas le va a dar dirección e instrucción a este joven pastor. Y no solo a este joven pastor, sino a muchos pastores en el mundo, en la historia de la iglesia, incluyendo a La Puerta en el año 2024. ¿No te da gusto? Dios, usando a Pablo para escribir estas cartas, son un tesoro maravilloso. Y bueno, sin más, vamos a leer el versículo 1 y 2 del primer capítulo de la primera carta a Timoteo. Y en lo que lo buscas, dame un segundo, por favor. Primera de Timoteo. ¿Ya lo tienes? Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Hacemos una pequeña pausa. Y bueno,
autor de la carta y después a quién va dirigida. Esta carta es una carta muy especial porque no va dirigida a una iglesia como usualmente las demás cartas del apóstol Pablo van dirigidas a iglesias, a Corintios, a Gálatas, a Efesios, a los Filipenses. Esta carta va dirigida a una persona, a Timoteo. Entonces, número uno, él dice que Pablo de sí mismo da testimonio de quién es y por quién es lo que es. Dice apóstol de Jesucristo. Y en el versículo 2 dice a Timoteo y da testimonio de Timoteo. Dice que es un verdadero hijo en la fe. Pero no sé cómo esta dedicatoria o saludo especial va acompañado de 3 deseos sobre su vida. Y dice: gracia, misericordia y paz. Yo creo que es muy especial y es diferente a las cartas dirigidas a las iglesias. La gran diferencia que hay aquí es que usa en medio la palabra misericordia. Yo creo que no existe un pastor que ejerce este duro oficio que pueda mantener el ministerio o mantenerse en el ministerio sin misericordia. Como hombres estamos propensos a equivocarnos. Acuérdate que aprendimos o estamos aprendiendo el ministerio sobre la marcha, a tratar a la gente. Creo que yo he aprendido mucho en este último año como persona. Aprendimos una palabra, la escuchamos muchas veces en este último año, y es empatía. Tolerancia, paciencia, son cosas que un pastor va aprendiendo. Mi esposa llegó al matrimonio sabiendo hacer enchiladas potosinas. ¡Wow! Pollo a la barbacoa. ¿Pero qué crees? Por ahí otros cuantos platillos más. Durante 21 años, ¿qué tenemos? No hay platillo que le haya yo pedido, que no haya indagado y no lo haya preparado súper rico. Nos seguimos preparando, nos seguimos preparando. Cuando yo llegué al pastorado, no sé cuántos errores habré cometido.
hoy posiblemente ya no los vuelva a cometer. Y si los volviese a cometer, yo requiero de misericordia de parte de Dios y de parte de la iglesia. Entonces me parece tan especial que Pablo le dice: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Qué hermoso! Amén. Verso 3. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Quiero darte un poquito el contexto de Éfeso o de Efesios, el lugar. Amén. Creo que nos va a ayudar mucho a entender esta carta. Y bueno, Éfeso es evidentemente una de las iglesias que el apóstol Pablo estableció. Debido a sus viajes misioneros, tiene que establecer a un pastor fijo. Y normalmente echamos mano del equipo que tenemos. Timoteo era un joven, siempre dispuesto, que había caminado por algún tiempo con Pablo. Pablo lo circuncidó, ¿recuerdan? Porque Timoteo era hijo de una mujer hebrea, pero su papá era griego. Entonces Pablo, por callarle la boca a los judíos, lo circuncidó, siendo ya un joven, una persona adulta. Y por algún tiempo caminó siempre dispuesto, así como Josué caminaba con Moisés. ¿Se acuerdan de Josué? Pues yo me imagino así a Timoteo. Y de repente Pablo dice: necesito dejar a alguien en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de los Efesios. Tú, así como a mi esposa y a mí nos tocó, ¿se acuerdan? Que de repente no había pastor aquí. Y voltearon y dijeron: tú vas. Y me aventaron. Y no tuve ni chance de decir: no, yo no. No sabía en la que me estaba metiendo. Y yo ahí: sí, señor, sí, señor. Y después, wow. Pero gloria a Dios, porque a nosotros nos puede tomar por sorpresa, pero a Él nunca. Dice la Escritura que Él nos vio cuando aún estábamos en el vientre de nuestra madre. Y tenía un propósito para nuestras vidas. Dice, creo que es el Salmo 134, que en su libro estaban escritas las cosas de nosotros. Ahora sí también sé. Ahora sí van a ser.
Perdón. Entramos al contexto. Efesios es una ciudad que está en Asia. 100% comercial y mercantil. Es un puerto muy importante. A través de este puerto se trafican cosas para diferentes ciudades. Yo me imagino que es como Panamá. ¿Alguien ha oído de Panamá? Panamá es un lugar muy importante, al igual que el puerto de Veracruz. Incluso creo que Panamá hay un canal, creo que es más importante en cuanto a importaciones y exportaciones. Pues este era Efesios, o Éfeso, más bien Éfeso. Económicamente y culturalmente, debido a tantas transacciones que se llevaban, es un lugar de mucho crecimiento y de gran importancia. Hay una gran afluencia de gentes que vienen de otros lugares, y entonces es una ciudad cosmopolita. ¿Se entiende este concepto? Cosmopolita es algo donde hay muchas culturas, muchas lenguas, gente de diferentes poblaciones, algo así como Nueva York o esas ciudades. Y es un lugar que da origen al negocio de la prostitución. Éfeso es un lugar de mucha prostitución, al igual que de mucha idolatría. Es en esta ciudad donde en Hechos 19, ¿alguien recuerda? Pablo es dejado casi como muerto. Hubo un gran escándalo en Hechos 19 respecto a la diosa de esa ciudad, Diana de los Efesios. ¿Alguien lo recuerda? Bueno, pues hay una gran historia de Pablo en esta ciudad. Atrás ha pasado el tiempo y ahora deja a Timoteo como pastor. Además, déjame decirte que también en el libro de Apocalipsis, Jesús da un mensaje a 7 iglesias. ¿Alguien lo recuerda? Capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Y curiosamente, Éfeso es el primer mensaje de Jesús a las 7 iglesias. Es la iglesia 1. ¿Te das cuenta qué importante es esta iglesia? Y para terminar, para cerrar un poquito este contexto, quiero que leamos unos versos del mensaje de Jesús a esta iglesia, donde nos va a dar gran luz respecto al trabajo que hizo Timoteo en esta iglesia. ¿Quién dice amén? Entonces vamos a Apocalipsis 2 y vamos a leer del versículo 2 al versículo 4, y después nos vamos a saltar el versículo 5 y vamos a leer el versículo 6. Y dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado
a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 4. Pero, di conmigo, pero, nuevamente, pero, híjole, cuando hay un pero en la Biblia, ponte a temblar. Antes de leer el verso 4, ¿quién era la iglesia de Éfeso? Según palabras de Jesús, una iglesia entrenada, una iglesia sabia, que identificaba lo falso, una iglesia que tenía la capacidad o capacidades, tenía sus sentidos espirituales por demás desarrollados. Eso lo aprendieron de Timoteo. Qué maravilloso, qué maravilloso. De verdad yo leo esto y me da ganas de llorar. Es gente que prueba a los que se dicen llamar apóstoles y no lo son. ¡Qué madurez! Es sorprendente. Ahora, hoy en día, oyes el título de apóstol y se quieren encajar. Odio el apóstol. Esta iglesia los intimidaba con los títulos, los probaban e identificaban a los falsos. Quise hacer este paréntesis porque normalmente cuando leemos el mensaje a esta iglesia, como que pasamos de largo, como que minimizamos a la iglesia, cuando realmente deberíamos de admirarnos y de buscar lo que ellos tenían. Madurez espiritual, digo conmigo, madurez espiritual. Conocimiento, sana doctrina, estudio sistemático. ¡Qué iglesia! ¡Qué iglesia! Ahora hagan un despacio. Pero Dios es tan bueno. Dice el verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Me brincó el verso 5. Dice el verso 6. Pero tienes esto, que aborreces a los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. ¿Sabes, amado? Necesitamos llegar a ese nivel de madurez. Obviamente, sin perder nuestro amor. Buscar enamorarnos más y más y más de Cristo. Pero ¿cómo podemos enamorarnos más y más de Cristo?
Si somos una iglesia inmadura, si somos una iglesia neófita, ignorante en las Escrituras, ¿no te parece contradictorio? Ahora déjame regresar un poquito al contexto de la ciudad de Éfeso y de lo que te platiqué que es Éfeso. ¿Verdad que se parece mucho a lo que es la Ciudad de México? Tenemos tantas cosas en común. Toda la gente corre tras el dinero. Toda la gente está ocupada en la idolatría. Pero esta iglesia hizo la diferencia en esa ciudad, en ese tiempo, en ese contexto. Y Dios quiere a través de ti, amada puerta, que en este mismo contexto nosotros hagamos la diferencia, siendo responsables del conocimiento, y nos vamos a enamorar más de Cristo cuando aprendamos a comer, cuando estemos sanos. Qué maravilloso, ¿sabes, amado? Y vamos a aprender a ser alguien, personas muy atentas para identificar a los falsos. ¿Quién dice amén? Hoy por hoy la iglesia de Jesucristo no solo está enferma por apatía, por malos hábitos, sino porque hay mucho predicador falso, hay mucha apostasía y poca gente tiene la capacidad de identificar cuando algo no checa. Mira, vamos a regresar a 1 Timoteo capítulo 1 y vamos a leer el versículo 4. Dice así, se oye bien, no les suena. Dice el versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Sabes, amado? Platican los cajeros de bancos, o más bien platican que los cajeros de los bancos, al estar tanto tiempo en contacto con billetes, ellos pueden sin ver contar billetes de a 500, de a 200. A fuerza de tanto contacto
líderes de las diferentes denominaciones dicen que tienen la facultad de identificar entre muchos billetes un billete falso. Ellos han desarrollado en su sentido del tacto algo especial que pueden identificar el gramaje del papel, la textura, el tamaño y hasta la tinta. Y entonces tienen un aparatito y meten ahí un billete. No pasa, es falso. Y yo pensé, anoche meditaba esto. Jesús le dice a la iglesia de Dios: tú tienes la facultad de identificar a los que se hacen llamar apóstoles y no lo son. Yo no sé si te haya pasado a ti como a mí me ha pasado. Cuando oí hablar del don y del discernimiento de espíritus, yo me imaginaba que era como el Chapulín Colorado. Cuando identificaba la presencia del enemigo, ¿te acuerdas? Decías que mis antenitas de mí, silencio. Yo así pensaba que a lo mejor el Espíritu Santo le daba un calambres por aquí a gente muy especial. Es que fulanito de tal tiene el discernimiento de espíritus. Pero me doy cuenta que en realidad, cuando estás expuesto tanto tiempo a la verdad, a la palabra de Dios, es tan fácil escuchar a alguien que se prendan unos focos rojos, unos focos que alertan para darte cuenta que esa persona no es lo que dices, que esa persona que está buscando desacreditar a otro ministerio no puede ser un apóstol de Jesucristo. Cuando el centro de nuestra charla no es Jesucristo mismo, sino se clavan en genealogías, en títulos,
más y más y más a la palabra, a la verdad, que vamos a poder identificar a los falsos. Voy a entrar a mis conclusiones, ¿saben? No sé cuánto tiempo quiero, pero solo llevo 4 meses. Alguien puede decir conmigo, Dios es bueno. Qué maravilloso es Dios. Versículo 5. Dice así. Escucha bien eso. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Verso 7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. ¿Y sabes, amado? El verso 5 es clave en el estudio de esta carta. El propósito de nuestro mensaje, el por qué cuidamos lo que escuchamos y lo que hablamos, no es para demostrar cuánto sabemos, no es para demostrar qué tan maduros espiritualmente somos o qué tan sabios. Cuando mi esposa me hace un platillo que yo le pido, lo hace con una dedicatoria especial y es te amo. Por eso investigué, por eso conseguí una receta, por eso experimenté. Por eso estuve parada tantas horas, citonando la cebolla, picando el perejil, porque te amo. No para que diga, wow, qué sazón. Nunca has pensado en eso. Pablo dice, es por amor. Qué maravilloso. Dice que el amor nace del corazón limpio y de buena conciencia. Este corazón limpio y de buena conciencia es un corazón renacido, es un corazón de la nueva naturaleza, es un corazón que nace por la misma palabra de Dios y sabes, lleva por consecuencia
fe auténtica, una fe genuina. Yo ayer le platicaba a mi hija que la fe no es creer. Todo el mundo cree que la fe es creer, pero una fe auténtica no es la fe que cree, sino la fe que a pesar de cualquier cosa, de cualquier panorama, sigue creyendo. Porque no es lo mismo alguien que cree algo al que después del diagnóstico contrario, después de una demanda de divorcio, después de una carta de despido, después de cualquier panorama gris, sigue creyendo. Esta fe viene de un corazón renacido por la palabra. Y sabes, amado, cuando escuchamos a alguien que su objetivo principal, su mensaje principal es desacreditar a otros ministerios, los cuales abundan en redes sociales y que tienen títulos súper llamativos, títulos como quedó Marcos Witt al descubierto, es un hechicero, es amado. Yo no conozco a Marcos Witt, nunca me he sentado con él a comer, no me interesa defender a Marcos Witt, no voy a hablar nunca mal de Marcos Witt. Es un hermano en Cristo que ha bendecido a la iglesia del mundo con canciones maravillosas. Pero cuando escucho a alguien que su mensaje principal es hablar mal de Marcos Witt o de Cash Luna o de sencillamente no necesito que mis antenitas de vinil se activen para saber que ese no es apóstol, que ese es falso, que todo lo que presume conocer viene de un corazón carnal. Y aunque se llame y use el título de apóstol, como la iglesia de Éfeso, yo puedo identificar que no es un apóstol de Jesucristo. A lo mejor es un apóstol de Satanás o de sabe quién, pero no de Jesucristo. Así como el cajero distingue un billete falso, no voy a ver sus videos, no los voy a consumir. Eso es madurez. Por mucho morbo que te dé el título, aprende a comer. Dile a tu vecino, no te enfermes por una garnacha. ¿Cómo voy a creer? Hace 8 días yo te decía que cuando lo mejor que conoces es la carne del carnicero del mercado, el día que pruebas un corte
dices, wow, cómo comía pellejos. Así es con la palabra de Dios. Cuando tú y yo empecemos de manera sistemática, de manera organizada, ordenada, a ir directamente a la fuente donde Dios habla, que es la palabra de Dios. No vamos a estarnos alimentando de pellejos en YouTube. YouTube puede ser y ha sido de gran bendición en algunos casos, pero en la mayoría de los casos ha sido precursor de mala alimentación, que tengo que estar oyendo, que tengo que estar consumiendo a alguien que, número uno, no sé nada de su vida, no sé si es un buen esposo, no sé si es un buen padre, no sé si es un pastor sometido a su autoridad, no sé nada de él, porque voy a estar consumiendo. Si puedo ir directamente a abrir la boca de Dios, por eso quise hablarte de la alimentación, de la comida física que sustenta el cuerpo y lo mantiene sano. Así, espiritualmente hablando, sucede lo mismo. Hoy está de moda los reels. ¿Qué cosa es un reel? No sé bien, entiendo que es un clip muy pequeño, sin contexto. No sabes qué predicó la persona, no sabes de qué está hablando, y solamente un fragmentito te mandaron. Te gustó y lo compartes. No sabes nada del fulano, no sabes el contexto de quién está hablando, de cuándo, por qué, cómo. Eso es comerte una garnacha. Amado, seamos selectivos, aprendamos a comer por amor. Y ya